2 de la mañana, estamos en vivo en RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estás viendo y escuchando siempre en casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y ingresamos a nuestra secuencia Familia y Justicia. Queremos darte las herramientas, responder preguntas sobre estos temas de justicia dentro de la familia que a veces provocan muchas preguntas en nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos, los matrimonios? El tema de hoy es muy interesante porque tiene que ver con los hijos mayores de 18 años y sus derechos. Atención, la pregunta es la siguiente: ¿los hijos mayores de 18 años pueden recibir una pensión de alimentos? Es decir, solamente los hijos pequeños tienen derecho a que la madre o el padre exija que se les entregue una pensión de alimentos, o los hijos mayores de 18 años también tienen ese derecho. Para hablar al respecto, ya tenemos a una abogada de familia, por supuesto, en cabina, y es Úrsula Bazán. Abogada, bienvenida a Siempre en Casa. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes. Muy contenta de estar acá. Bien, bueno, vamos a la pregunta directa, ¿no? ¿Los hijos mayores de 18 años tienen derecho a recibir una pensión por alimentos? ¿En qué casos? Por ejemplo. La respuesta directa es sí. Ajá. Sí pueden, en dos casos en concreto. El primero es que si el hijo mayor de 18 años está estudiando alguna profesión o algún oficio con éxito, entonces tiene derecho a que su padre o su madre o ambos lo asistan con una pensión de alimentos. O, por ejemplo, puede ser que el caso del hijo que es mayor de 18 años y tiene alguna discapacidad física o mental que le impide atender a su propia subsistencia, pues ahí también podrá tener una pensión de alimentos de su padre, ¿no? O su madre. Es decir, si es que está estudiando una carrera, si es que está digamos, en la universidad, tiene derecho a continuar recibiendo esa pensión, ¿no? Así es. O así no la haya recibido, nunca es tarde para hacer esto, ¿no es cierto? Es decir, si es que el padre o la madre nunca se ocupó de su hijo o hija, pues si va a estudiar, oye, quien se encarga tiene el derecho de solicitarlo. Claro, no debemos perder de vista que el derecho de alimentos no solamente es la comida propiamente dicha, ¿no? Porque tú escuchas alimentos y piensas inmediatamente en comer. Yo sí, siempre. Y hace un rato con la secuencia también. Con la secuencia de escucho, sí, exacto, sí, yo siempre pienso en alimentos. Para relajar un poquito. Claro, por supuesto que claro sí. Que sí. Pero también los alimentos es la vestimenta, la vivienda es y mucho más también, complejo, mucho más amplio, complejo, claro. Los estudios, la capacitación para el trabajo y la manera de que una persona se capacite para el trabajo, en la mayoría de casos, pues es estudiando una profesión o un oficio que no necesariamente tiene que ser en la universidad, puede estar estudiando pues una carrera corta en un instituto, y eso también va dentro de la pensión de alimentos que puede recibir. Claro, darle herramientas a en este caso mayor de edad, ¿no? Exacto. Darle herramientas para que pueda sostenerse en la vida en el futuro. Al fin y al cabo ese es el derecho que se resguarda. Exacto, porque al final hay que tener en cuenta que los alimentos es un derecho que va más allá de las cosas materiales, ¿no? Va mucho más allá del derecho de propiedad, va más allá pues del derecho a emitir tu opinión, porque los alimentos tienen que ver con llevar una vida digna, con llevar una vida de calidad, con la supervivencia, con el desarrollo, ¿no? Que no solamente es alimento para el cuerpo, sino también para la mente, para el alma, ¿no? Entonces, por esta función de los alimentos, de nutrir a la persona en todo el sentido de la palabra, se habla de un principio de solidaridad familiar, y por ese principio es que existe esta obligación de dar una pensión. ¿Y hasta cuánto tiempo puede durar esta pensión? Es decir, mi hija tiene 18 años, solicito que se siga o que se dé la pensión de alimentos, que ya entendimos que es algo mucho más amplio, ¿no? Que implica incluso la preparación académica de este ahora mayor de edad. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto esté estudiando, por ejemplo, o por algún tiempo determinado? Ya, esa pregunta es bien importante. Porque la norma, que es nuestro Código Civil, que es la norma que
que nos obliga o nos establece el derecho de alimentos señala que es hasta los 28 años de edad. Pero tú me vas a preguntar... Como límite, digamos. Claro, pero tú me vas a preguntar entonces, pues esos que se cambian de una carrera a otra, ¿no? O los eternos estudiantes que paran desaprobando materias y están pues 5 o 10 años en la universidad. Todo eso tiene un límite. Y hay que tomar el límite en este sentido. Uno, que los alimentos, como te dije hace un rato, están, dentro de los alimentos está la capacitación para el trabajo, y esos son los estudios, pues primaria, secundaria, universidad o instituto, ¿no es cierto? Y la norma te dice que estés estudiando con éxito. Con éxito no significa pues que tengas 20 de ponderado, eso es casi imposible, pero ahí el juez tiene que analizar caso por caso. De repente, estudiar con éxito para un chico puede ser un 11.5, o para otro tener 18 de promedio, pero de repente tienen circunstancias distintas. ¿Y eso lo decide un juez? Lo decide un juez de paz letrado. Es decir, tiene que haber de parte de él, ahora mayor de edad, una responsabilidad. Por supuesto. ¿No? Por aprobar, evidentemente, una carrera, ya sea técnica o universitaria. Por supuesto, porque tampoco los alimentos pueden ser una herramienta de aprovechamiento, de convertirte en pensionista del obligado, ¿no? Entonces tampoco permite que tú te estés aprovechando de la otra persona, ¿no? Y en el caso habló del siguiente caso, que era en casos de discapacidad. ¿Eso tiene un límite también parecido o no? No, porque los alimentos, al tener como base el derecho de la subsistencia de las personas, implican que esta persona que los reclama no tiene la capacidad física o mental de atender a su propia subsistencia. Por ejemplo, un hijo que está cuadripléjico, por ejemplo, ¿no? Y que no puede trabajar, no puede estudiar, entonces a esta persona sí le vas a tener que dar alimentos mientras dure la discapacidad. Y si es de por vida, también. Pues tiene derecho a recibirla, definitivamente. Abogada, le pido unos minutos. Vamos a seguir conversando sobre este tema muy importante en nuestra secuencia Familia y Justicia. Tenemos una información en vivo, estamos en vivo y tenemos una información en directo, lamentablemente, con Fiorella Ramírez. Adelante, Fiorella, con la información. Buenos días, Diego. Directo en directo. Un hombre de nacionalidad venezolana murió tras ser asesinado con 12 disparos luego de sostener una discusión con otro grupo de personas, esto en la intersección de la calle Huiracocha con la avenida Gran Chimú en el distrito limeño de San Juan del Lurigancho. De acuerdo a la policía, la víctima ha sido identificada como Omar Elías Gutiérrez Pérez, de 25 años. Y este hecho se produjo alrededor de las 6 de la mañana y según lo que han informado fuentes policiales es que esta persona estaba acompañada de otro grupo de personas que finalmente hubo una discusión, incluso se llegaron hasta hubo una intersección de golpes entre este grupo de personas cuando otra persona saca un arma y le dispara hasta quitarle la vida. Lo que ha informado la policía también es que ya este presunto autor del hecho ha sido ya detenido e incluso se ha encontrado el arma de fuego con el que le quitó la vida a esta persona y ha sido trasladado hasta la comisaría de Zárate. En tanto, los familiares amigos han llegado hasta el lugar de los hechos, ellos no han preferido brindar declaraciones. Mientras tanto, peritos de criminalística y el Ministerio Público, personal del Ministerio Público, como también los policías, vienen realizando las diligencias correspondientes para posteriormente trasladar el cuerpo hasta la morgue central. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias por la información, Fiorella Ramírez. La inseguridad, ¿no? El sicariato, la inseguridad realmente sigue preocupándonos, ¿no? Por un lado nos preocupamos por el temporal que ha afectado a tantos peruanos, por el otro problemas que vienen desde hace mucho tiempo realmente que nos siguen afectando, como es la inseguridad. Abrimos nuestras líneas porque vamos a seguir conversando después del corte en nuestra secuencia Familia y Justicia con la abogada Úrsula Bazán, abogada especializada en familia, para resolver tus dudas sobre si los hijos mayores de 18 años pueden recibir una pensión de alimentos. Y hemos aprendido que sí, hemos aprendido los casos en los que pueden recibirla o no. Y si tienes alguna pregunta, consulta que hacerle, puedes llamarnos por favor al 212-4100, 212-7165 o de manera gratuita en todo el Perú al 0813-140. Estamos para escucharte y para asesorarte en la secuencia Familia y Justicia. Le pido a la abogada Úrsula Bazán que nos espere unos minutos. Vamos a actualizar vamos a escuchar el gran resumen de la hora y regresamos en Siempre en Casa.
7:08 de la tarde, muy buenas tardes. Entramos a una nueva hora de Siempre en Casa. Estás escuchando RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia, hablando de hijos mayores de 18 años y el tema de la pensión de alimentos, ¿no? Estamos conversando con Úrsula Bazán, abogada especialista en familia, y ya tenemos las primeras llamadas, abogada, así que vamos a escuchar a Lorena desde Cercado de Lima. Lorena, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Buenas tardes, voy a ser bastante breve. Doctor, Sí. He estado atenta escuchando su ponencia con relación al derecho que tienen los mayores de 18 años, pero para que les den alimentos. Pero quiero decirle algo que se ha olvidado, que es muy importante, que es el padre está en la obligación de dar, y usted, de acuerdo a las posibilidades, y eso usted no lo ha dicho. Porque hay muchos hijos, con todo respeto, hay muchos hijos bien flojonazos que creen que tienen la obligación los padres, hasta que tengan hijos, de seguirlos manteniendo, y no es así. Lo principal, de acuerdo a las posibilidades, si el padre no tiene, pues no legal, tiene que trabajar, porque tiene toda la capacidad de hacerlo. Gracias, escucho Bien, gracias. su respuesta a través de la radio. Gracias, Lorena. De hecho, sí mencionó que los hijos tienen que tener buenas calificaciones. Por favor, Exacto, responda, sí, abogada. justamente Claro, dándole respuesta a Lorena, es que sí, lo que hemos dicho es que los alimentos no pueden llevar al aprovechamiento de la persona beneficiada y volverse, entre comillas, pensionista del Claro. padre o de la madre, ¿no? Porque en efecto, no podemos hablar pues de los eternos estudiantes que desaprueban Eso. materias y están eternamente en la universidad, eso sí lo hemos dicho. Sí, claro que sí. A ver, si claramente tenemos un hijo o una hija que se está aprovechando del Claro. padre, o sea, eso no va y un juez evidentemente va a fallar a favor Claro, de... y que los hay, ¿no? Sí, perfecto. Tenemos a Jorge ahora desde Santa Anita. Jorge, buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Buenas tardes. La pregunta es, ¿a cuál de los padres le corresponde el pago de esta pensión? ¿A uno en particular? ¿A los dos? Por favor. Bien, muchas gracias, abogada. Buena pregunta, sí, en realidad les corresponde a los dos, pero retomando la inquietud que tenía Lorena y que tiene razón, es que depende de la posibilidad de cada uno de los padres. Por ejemplo, puede ser que el papá gane 1.000 y la mamá gane 500, pues el que gane 1.000 va a dar un porcentaje mayor. Claro. ¿No? Entonces depende también quién de los dos tiene mayor posibilidad y de acuerdo a ello, pues entregarán una cantidad al hijo. Ahora vamos con Jesús desde el Callao, nos llama. Jesús, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Sí, buenas tardes. Mira, yo tengo una niña que yo paso una mensualidad de 300 soles. Pero A o B, supongamos que su mamá me exige que le da algo más, pero A o B, si mi hija tiene ahorita 10 años, pero si ella A o B cumple 15, 16, y si ella llega a ser madre de familia, yo le tengo que seguir dando hasta los 18 años. Ok, A ver, complejo. respóndanos, ¿sí? A ver, depende. De repente ella a los 18 años pues ya es profesional o ya está trabajando o no está estudiando. Entonces ahí independientemente a que sea o no madre de familia, no tendría por qué darle una pensión si es que su hija está trabajando, ¿no? Ahora, otro tema complejo pues, ¿no? De qué pasa con las madres adolescentes, ¿no? Por ejemplo, Por claro. ejemplo, pero ahí hay algo que se llama el interés superior del niño y el adolescente. Entonces puede ser que la muchacha sea madre a los 15 años, igual el papá le va a tener que, o la mamá... Claro, prima su claro, derecho de menor de edad. por supuesto, claro. porque teniendo menos de 18 años está en una condición vulnerable, está todavía en proceso de desarrollo y por ese interés superior va a tener que recibir una pensión de alimentos. Perfecto, tenemos una nueva llamada. Continúan llamando nuestros oyentes. Alexandra de Villa El Salvador. Alexandra, muy buenas tardes. Cuéntanos tu consulta, por favor. Buenas tardes. Me gustaría hacerle una consulta a la especialista. Adelante. Mi primo tiene 18 años y él tiene síndrome de Asperger. Mi tía no quiere denunciar al papá porque cree que no va a ganar el juicio porque mi primo ya es mayor de 18 años y él no está estudiando. La pregunta es si es que puede hacer esta denuncia y si es que tiene posibilidades de ganarla. Entiendo. Exacto.
exacto. Ok, perfecto. Muchas gracias, Alexandra. Y de repente, de abogada, también Sí. podemos guiarla hacia dónde tiene que ir, ¿no? ¿A dónde tiene que ir a hacer la denuncia? Claro, a ver, O acá demanda, tenemos ¿no? que establecer también porque las personas que están dentro del trastorno del espectro autista no van a tener las mismas discapacidades. Puede ser que tenga capacidad para trabajar y que pueda seguir adelante. Hay personas que tienen autismo, pero pueden trabajar, pueden estudiar Sí. y viven una vida perfectamente normal. Pero si su condición de Asperger le trae una discapacidad en la cual no va a poder atender a su subsistencia, ahí sí podría demandarse al padre para que pueda darle al hijo una pensión de alimentos, ¿no? Pero ya siendo mayor de edad él y la madre fuera quien quiere demandar, tiene que hacerse un proceso que se llama de apoyos y salvaguardias para que la mamá lo pueda representar en ese proceso de alimentos. Claro, esto, rapidísimo para poner la base, se hace ante el juzgado de familia. Exacto, los Poder apoyos, Judicial. los apoyos y salvaguardias, y luego ya el tema de la pensión de alimentos se pide en un juzgado de paz letrado. Perfecto, vamos a recibir una llamada más. Continúen llamando a nuestros oyentes y los vamos a atender porque son lo más importante. Sara desde Moquegua. Sara, muy buenas tardes. Cuéntanos tu caso, por favor. Buenas tardes. Mi consulta es de si la persona mayor de edad que está pensionado, su padre, ¿no? Ya pasa de los 87 años, tiene que seguir dándole esa pensión, ya que el hijo tiene una discapacidad y este caso sería como mi medio hermano. Entonces ahí yo como cuidadora, ¿no?, de mi padre, ya a mí me genera mucho más gasto para poder atenderlo en condiciones a él, y su pensión es mínima lo que recibe, entonces eso no cubre. Entonces yo estoy haciendo un esfuerzo, pero yo también mi vida también se ve afectada por estar dando. Entonces la familia, que sería la madre de este joven que ya pasa de los casi 60 años debe tener, no quiere dejar de percibir, pero yo ahí no sé qué hacer. Gracias por hacerlo. Gracias, Sara. Me hace acordar, abogada, cuando mencionó el tema del límite, de los límites, Exacto. por ejemplo. ¿Le podemos responder, creo, a Sara? Sí, hay límites, no solamente la edad y el hecho de estar estudiando con éxito, sino que también los alimentos no pueden significar que el que los va a dar atente contra su propia subsistencia. En este caso tiene 87 Claro, años. tiene 87 Un años adulto el padre. mayor. Claro, de repente no percibe ingresos, porque puede ser que hay adultos mayores pues de 87 años pues que reciben pues Sí, puede ingresos ser. pues grandes por una pensión y tal, pero si es una persona que está discapacitada, que no recibe ingresos o recibe su pensión y que está para que la atiendan, entonces no Y le el hijo, podemos exigir. mencionaba Sara que el hijo tiene 60 años. o sea, Imagínate, no hay forma, en esos es casos, imposible, pues salvo que el hijo pues esté en estado de indigencia, no en un estado de discapacidad tal, pero a mí me suena un poco que hay un tema de intento de aprovechamiento, ¿no? que tenga cuidado, que se asesore, Sí, digamos. que se asesore muy bien, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Tenemos una llamada más, la atendemos. Sí, Luis Miguel desde Lambayeque. Adelante, Luis Miguel, con tu consulta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Hasta los cuántos años una persona tiene derecho de recibir una pensión por alimentos? Yo tenía entendido que era hasta los 37 años. ¿Es cierto? No. Gracias. Ok, gracias, Luis Miguel, por tu consulta. Luis Abogada. Miguel, no, es hasta los 28 años siempre y cuando esté estudiando con éxito, sacándose buenas notas, no reprobando y siguiendo 4 o 5 carreras de por vida. Perfecto. Ya hemos aprendido, ¿no?, que en este caso hay condicionantes, la ley misma nos pone límites y pues que impiden el aprovechamiento también, ¿no? El aprovechamiento, porque en algunas familias lamentablemente también sucede eso. Hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Exacto, ¿no? Le agradecemos mucho, abogada Úrsula Bazán, A ustedes. por su tiempo, por haber respondido a nuestros oyentes. Esta es nuestra secuencia Familia y Justicia, donde queremos que ustedes estén informados y sepan a dónde ir, qué hacer en casos que atañen netamente a este tipo de temas, como la pensión de alimentos, que hemos aprendido que pues no tiene que ver solamente con alimentos, sino con todo lo que implica el derecho, en este caso, de los mayores de edad también. Así es. Y no se olviden que la secuencia Familia y Justicia también está los martes en el programa Encendidos, a partir de las 10 de la mañana, aquí en RPP Noticias. Vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos con más en Siempre en Casa.